¿Cuál fue su época de nacimiento? Aristóteles, un prominente filósofo, considerado como el científico y el alumno respondón. Nació en el año 384 a.C. Para comenzar, es menester saber un poco de su vida. Durante su adolescencia, sus padres fallecen y quedó bajo la tutela de su cuñado, y este lo envió a Atenas para que continuara con su educación, en la mejor escuela de esa época, obviamente. Estamos hablando ni más ni menos que de la famosísima Academia de Platón, una escuela élite del mundo occidental. Para darnos una idea, sería como Harvard en la actualidad. Y un dato muy importante es que permaneció 20 años en la Academia de Platón. ¿En dónde nació? Aristóteles es de nacimiento en Estagira, reino de Macedonia, Grecia. ¿Qué estudio tiene? Aristóteles fue un gran polímata, es decir, él sabía muchas cosas, estudió y desarrolló prácticamente todas las ramas del saber, por ejemplo la física, metafísica, ética, biología, zoología, astronomía, política y otras más, pues a lo largo de su vida escribió más de 300 obras y con ello aportó ideas de gran interés con su pensamiento en diversos campos. En este caso, uno de ellos pues fue el pensamiento económico. ¿Qué aportaciones dio al pensamiento económico? Aportaciones de Aristóteles a la economía. En la antigua Grecia, los pensadores que realizaron aportes de gran valor en el estudio de diferentes ciencias nos dedicaron mayor tiempo al análisis de los hechos económicos. Uno de ellos fue Aristóteles. Dentro de su vasta producción intelectual se refirió a determinados asuntos que con el transcurso de los siglos han mantenido indiscutible actualidad. El primer término, según relata John Kenneth en su libro Historia de la Economía, la mirada de Aristóteles apuntó a los precios, a la naturaleza del lucro y del interés. Se preguntó si los precios eran justos, si a cambio de algún bien o servicio se requería la cantidad adecuada de dinero. El planteo sobre los precios sería uno de los ejes centrales del pensamiento económico en los 2 milenios siguientes. En efecto, una parte muy importante de la doctrina económica históricamente se ocupó de explicar que el precio del mercado, que resultaría de la interacción de ofertas y demandas, tenía una justificación superior a cualquier preocupación ética. Habiendo identificado la naturaleza de la moneda y de la acuñación, pasó a considerar el lucro, que en su forma pura lo resultó abominable. En el libro 1 de la Política señala: hay hombres que convierten cualquier cualidad o cualquier arte en un medio para hacer dinero, lo que toma por un fin en sí y cree que todo debe contribuir a alcanzar. Por otra parte, Aristóteles narra en la Política una anécdota de Tales de Mileto que da cuenta de la existencia de opciones, que hoy conocemos como contratos, en los que se pactan a futuro ventas de materias primas, metales, acciones o monedas extranjeras, entre otros instrumentos disponibles. Cuenta Aristóteles que un invierno Tales advirtió por medio de sus investigaciones meteorológicas que la cosecha de aceitunas del otoño siguiente sería excelente, y, motivado en demostrar la utilidad de sus estudios, visitó a todos los propietarios de prensas de aceitunas de la zona. Otras aportaciones de Aristóteles: fue el primer economista analítico y el primero en plantear los problemas económicos. Para Aristóteles, el Estado surge de la familia, de la unión de varias familias, surge la idea necesaria, no cotidiana, de modo que la jerarquía y origen del Estado de vivir bien. Defendió la propiedad privada, ya que ésta trae consigo la eficiencia económica y la paz social.
analizó intercambio, el cual traería consigo que ambas partes aumentaran su bienestar. Sin embargo, el intercambio solo se da cuando existe un excelente en la producción y reciprocidad en los bienes que se intercambian, entre otros. ¿Cuáles fueron sus influenciados? Puso nombre a la actividad de fabricación o comercio de bienes, crematística. Pensó que la moneda como instrumento para el intercambio. Si tuvo estudiantes, ¿cuáles son sus nombres? Como ya había mencionado, permaneció 20 años en la Academia de Platón, primero como alumno y luego como maestro. Se fue de ahí cuando falleció su muy querido y apreciado maestro Platón. Esto se debe a que Aristóteles sentía una gran admiración por Platón, ya que se formó en su filosofía. Estudió la filosofía de Platón y así impulsó su propia postura filosófica. Así que Platón fue muy importante en su vida. Bueno, después de su salida y todo este rollo, se fue a viajar por Asia Menor. Formó una familia y en todo este tiempo que estuvo en Asia, pues hacía sus cosas de científico. Cuando de pronto un día recibió la petición del rey de Macedonia, el rey Filipo, para que fuera educador personal de su hijo de 13 años, llamado Alejandro. Así es, estamos hablando de el mismísimo Alejandro Magno, que tiempo después conquistaría medio mundo. ¿Cuál es el nombre de su libro? Aristóteles es autor de 613 libros. Sus títulos más destacados son El arte poética, La ética, Metafísica, La gran moral, Política, Del sentido y lo sensible, Acerca del alma, Acerca de la generación y la corrupción. ¿Cuándo fue la época de su lanzamiento? La fecha de publicación de su obra fue en el año de 1920, en el que se trataban temas como economía y política. Un dato es que el título de su obra significa administración familiar, pues trataba del financiamiento y el rol que debían tener los miembros del hogar, ya que su pensamiento era que el hogar es el comienzo de la economía en su conjunto. Usó la palabra economía para referirse a la administración de la casa y el hogar, y él la concebía como el uso de bienes necesarios, en lo que recalcaba que era para la vida buena. ¿Qué temas aportaba su libro? La económica es una obra atribuida a Aristóteles. La mayoría de los eruditos modernos lo atribuyen a un estudiante de Aristóteles o de su sucesor Teofrasto. El título de esta obra significa administración familiar y se deriva de la palabra griega oikos, que significa casa, hogar. El término influye el financiamiento de los hogares tal como se les conoce hoy en día, y también define los roles que deberían tener los miembros del hogar. En un sentido amplio, el hogar es el comienzo de la economía en su conjunto. Las actividades naturales y cotidianas de mantener una casa son esenciales para los comienzos de la economía, desde la agricultura, la limpieza y la cocina hasta la contratación de trabajadores y la custodia de su propiedad. El hogar puede ofrecer un modelo para una comprensión moderna de la sociedad. Los dos libros que componen este tratado exploran el significado de la economía al tiempo que muestran que tiene muchos aspectos diferentes. Libro 1. Es un tratado que se basa en el libro 1 de la Política o el Economicus de Jenofonte, probablemente escrito por Teofrasto o por algún otro peripático. Se divide en 6 capítulos que comienzan a definir la economía. El contexto comienza describiendo que la economía y la política define de dos maneras principales.
una en los temas con los que trata y la otra la cantidad de gobernantes involucrados. Al igual que el dueño de la casa, solo hay una regla en la economía, mientras que en la política involucra a muchos gubernamentales. Libro 2. El segundo libro es una compilación de casos históricos que ilustran diferentes sistemas financieros. Data probablemente de alrededor del año 300 a.C. El libro 2 comienza con la idea de que hay 4 tipos diferentes de la economía. Estas son la economía real, la economía sátrapa, la economía política y la economía personal. Quien tenga la intención de participar con éxito y apoyo en una economía necesita conocer cada característica de la parte de la economía en la que está involucrado. ¿Cuál fue su época de fallecimiento? Murió en 322 a.C. en Calcis, en la isla de Eubea, Grecia.